perfecto, Julio, adelante. Hola José Luis, muchas gracias. Muy buenas noches a todos mis amigos, líderes, socios de esta gran familia y organización de Future Global Vision. Un saludo a todos los líderes a nivel internacional de todos los países que se han conectado en este momento a este entrenamiento que es necesario, que es vital para asegurar nuestro negocio, para generar una cartera de clientes permanente y repetitiva, que es lo que todos queremos, ¿no? Así que esta noche hemos planificado la primera de 2 sesiones de entrenamiento de nuestros 2 productos en la línea de ahorro de energía, que es el EFTAP y el EFTONCA. Quien les saluda en este momento es el ingeniero Julio Seller, gerente para Perú y para Colombia. Y también pues doy apoyo a través de la Academia del Éxito a todos los socios de todos los países. Vamos a integrar y hacer institucional ya los días miércoles como los días de entrenamiento de la Academia del Éxito de Future Global Vision. Así que para mí es un gusto, un placer poder ser parte de este gran proyecto y poder colaborar junto con todos ustedes. Y como dijo José Luis, hoy tenemos a un gran líder power de nuestra empresa, una de las pocas personas a las cuales yo puedo decirle que es experto en el manejo, explicación de nuestra tecnología. Él es un apasionado de las F-Taps, de las F-Tonka, de su funcionamiento, y por eso esta noche le hemos invitado a nuestro gran amigo, nuestro líder de Perú y a nivel internacional, Tony Seminario. Tony Seminario, bienvenido, Tony, buenas noches. Julio, ¿me escuchas? Te escucho, José Luis. Perfecto. Tony no tiene el teléfono abierto. Le cedemos los controles al señor Antonio Seminario. Adelante, señor Antonio, ejecutivo oro de la compañía. Ok, muy buenas noches. ¿Me copian? Adelante, señor Antonio, se escucha perfecto. Ok, muy buenas noches, amigos de Future Global Vision, distribuidores, socios y familia en FGB. Muchas gracias a Raúl Serrano, nuestro presidente CEO, por la oportunidad de compartir con ustedes la información que vamos a mostrarles. Asimismo, agradezco mucho las palabras de nuestro gerente de Colombia y de Perú, el ingeniero Julio Seller, y gracias José Luis por el enlace. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir este webinar con todos ustedes, esperando que el conocimiento y la experiencia que tengo de 15 años en lo que es el rubro de combustible y toda la reducción de costos operativos y de mantenimiento, probando diversas tecnologías, hoy con las EF-TAPS y el F-TONCA pueda brindarles información valiosa para su negocio, de tal manera que puedan realizar con éxito no solamente la venta, sino la prospección de los diferentes clientes, tanto personas naturales como personas jurídicas. En esta oportunidad voy a hacer una presentación básicamente inicialmente sobre los motores de combustión interna, cómo funcionan a gasolina y diésel, algo muy elemental que debemos saber todos los distribuidores a nivel mundial, dado que estamos vendiendo una tecnología que es formidable, que es extraordinaria, pero lógicamente tenemos que conocer el producto, tenemos que entender cómo funciona el producto dentro de la cámara de combustión interna de los motores a gasolina y diésel, cuáles son sus propiedades, los beneficios y por supuesto cuáles son los problemas que superamos con el uso de nuestra tecnología.
la proyección de los ahorros, los costos operativos, en los cuales podemos ayudar a muchas empresas a reducirlo y también a prolongar la vida útil del motor, mejorando, por supuesto, y cuidando el medio ambiente. Por esa razón, en esta exposición la he denominado como la mejor alternativa viable para el alto costo del combustible. Como nosotros sabemos, hoy por hoy el combustible, sea gasolina o diésel y cualquier combustible, tiende hacia el alza. Y es muy sencillo entenderlo, dado que la población mundial crece a tasas crecientes y por supuesto eso significa una mayor demanda de combustible, de energía, y por ende el precio de los combustibles va a seguir subiendo en los próximos años. Asimismo, tenemos que entender que las empresas necesitan ahorrar, necesitan reducir sus costos operativos, principalmente en lo que es el combustible y todo lo que tenga que ver con él. Y en ese punto tenemos que entrar al mantenimiento de la maquinaria. Por último, evaluar el costo social que actualmente tenemos debido a la mala calidad del combustible y a la mala calidad de combustión, y que genera una serie de gases tóxicos al medio ambiente que están contaminándonos, que están enfermándonos y que por supuesto nuestra tecnología ayuda a controlar y a reducir. Por esta razón, se posiciona la mejor alternativa viable para el costo del combustible, la reducción de los costos operativos y de mantenimiento de la maquinaria y el cuidado del medio ambiente. Lo primero que tenemos que entender es de que nuestra maquinaria, tanto los motores de combustión interna a gasolina y a diésel, los motores a gasolina, pues por ignición se genera una explosión dentro de la cámara, y en el caso de los motores a diésel estamos generando por inflamación del diésel, se está generando la expansión de los gases. Un momento. Bien, ahí tenemos dos figuras que son que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo funciona nuestra tecnología. Básicamente tenemos que entender entonces cómo opera un motor de combustión interna. Observamos que existen los 4 tiempos de los motores de combustión interna, en los cuales existe la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Y vemos en el otro lado una figura de un motor de combustión interna diésel, cuya diferencia lógicamente es que existe un inyector que pulveriza o atomiza el diésel, versus en el motor de gasolina existe la bujía. Esta es una diferencia fundamental que nosotros tenemos que saber apreciar y diferenciar. Tenemos los 4 momentos o los 4 tiempos de los motores a gasolina y a diésel. En el primer tiempo de admisión se admite efectivamente aire y combustible. En el diésel solamente se está admitiendo aire. En el segundo momento de compresión, en gasolina compresionamos la mezcla aire-combustible, en diésel estamos compresionando solamente el aire, y este se eleva efectivamente a una temperatura de 700 a 900 grados. En el tercer tiempo de explosión, pues en gasolina la bujía hace la chispa y la mezcla compresionada explota o explosiona. En el diésel se inflama en el momento en que se inyecta el combustible, el inyector pulveriza o atomiza, y en el cuarto tiempo o de escape, en ambos, pues vamos a eliminar los gases de combustión interna, van a ser expulsados de la cámara, gracias a que el pistón se eleva y se abre la válvula de escape. Esto es muy elemental que nosotros tengamos en cuenta, debemos conocer cómo opera, cómo funciona.
un motor de combustión interna, tenemos que entender el término de combustión interna. Significa que internamente combustiona la gasolina y también el diésel. Es importante entenderlo porque no estamos vendiendo cualquier otro producto que no sea un producto de alta tecnología, que además pues es utilizado en motores de alta gama y también en maquinaria que es utilizada en diferentes actividades productivas. Y lógicamente es muy importante que todos los distribuidores tengan un mínimo conocimiento para que la credibilidad y la confianza con la persona que está atenta a recibir la información pueda ayudarle en el proceso de la venta o de la prospección para el negocio. Los invito a revisar, por favor, como dice nuestro amigo Raúl siempre, en San Google, podemos revisar en YouTube, podemos revisar cómo funciona un motor a gasolina, cómo funciona un motor a diésel, y podemos aprender un poco más, familiarizarnos con el proceso de combustión de la gasolina y del diésel. Pero bueno, vamos a tratar de entender los problemas del combustible y los problemas que se generan con la combustión. Por supuesto, entendemos que el combustible va a un depósito de la maquinaria o del vehículo, y en este depósito se acumula, dependiendo de la zona geográfica, de la altitud, del grado de contaminación que puede existir en la zona donde me estoy proveyendo del combustible, pues va a existir contaminantes en el tanque de combustible. Se pueden condensar, por ejemplo, en tanques a diésel se puede condensar agua y esto genera oxidación, la tierra, el polvo que se acumula, la contaminación microbacteriana. Todo esto es parte de los combustibles. Acordémonos que el petróleo, que es de donde se derivan los combustibles, pues es un compuesto orgánico, contiene como compuesto orgánico bacterias, hongo, moho, levaduras, y también se degrada. Así que tenemos que entender el proceso, cómo se contamina el combustible, y una vez que está en el tanque, pues continúa la contaminación. Para esto, la maquinaria tiene unos filtros. Estos filtros se saturan de impurezas. Asimismo, la combustión, digamos, no es completa, genera una serie de problemas como hidrocarburos no quemados dentro de la cámara, más cantidad de carbón y de hollín, como vemos en la cabeza del pistón, y una serie de humos que generan contaminación en las principales ciudades. Tenemos que entender que es debido a la mala calidad del combustible y a la mala calidad de combustión que se generan estos problemas en la maquinaria. Y por supuesto, esto acarrea no solamente una menor vida útil del motor, un mayor consumo de combustible, se pierde calidad en el aceite, y todo esto incrementa el costo operativo de la maquinaria. Como sabemos, el transporte y la industria y todos los que tenemos un vehículo o cualquier tipo de maquinaria que desarrollamos actividades productivas, industria, transporte terrestre, marítimo, en fin, todas las actividades que competen y que tienen maquinaria, pues estamos siempre atentos a la calidad del combustible, porque esto genera problemas en la maquinaria. Y por supuesto, la calidad del combustible y la calidad de combustión es primordial para poder tener una vida útil de la máquina óptima, como de acuerdo al fabricante, que nos indica a tantas horas puedes hacer el overhaul. Hoy por hoy los sistemas de inyección requieren de un combustible de mayor calidad. Esa es una exigencia, lo vemos inclusive con los vehículos de cilindradas menores que hacen hoy taxis en las principales ciudades, que pueden ser chinos, coreanos. Estos vehículos requieren de un combustible de mejor calidad,
mínimo 91 octanos, inclusive muchos de ellos tienen en las tapas de combustible, utilice mínimo combustible de 91 octanos. Venimos justamente de Colombia, en donde hemos visto que la calidad del combustible es bastante eficiente en cuanto al octanaje, y asimismo, por las condiciones geográficas, así como en la Sierra de Perú, en Costa Rica, en Panamá, tenemos mucha presencia de agua, lluvias, ciudades que están arriba de los 2000 metros y que generan una serie de problemas a los sistemas de inyección. Los sistemas de inyección hoy por hoy son los que han permitido que un vehículo pueda recorrer mayor distancia, que pueda tener un rendimiento superior a los 50, 60 kilómetros por galón en carretera, pero también nos exige estos sistemas de inyección una mejor calidad de combustible. Y en esto, pues, casi no hemos logrado mejorar en nuestros países en Sudamérica. Tal es así que, por ejemplo, recién en Colombia han aumentado el octanaje en enero de este año. Y aquí en Perú también se están, digamos, recomendando programas de mantenimiento para limpieza de tanques, más aún en zonas donde pues hay mucho calor, variación de temperatura, lluvias, que ocasiona una mayor contaminación del combustible y degradación. Lógicamente esa degradación, tanto en octanaje como en el índice de cetano, se pierde debido a la contaminación microbacteriana. Hemos visto lo necesario que es un programa de limpieza de tanques. Es impresionante, yo en mi experiencia he podido ver la limpieza de tanques de combustible en el sector marítimo, que es mucho más agresiva de lo que ustedes están viendo. En la parte superior vemos un tanque de combustible de aluminio de una tractomula, que definitivamente contiene una serie de sarros e impurezas en el fondo, agua, lodos. En la parte del lado izquierdo observamos cómo la contaminación microbacteriana en el fondo del tanque forma estos lodos, forma esta borra, que es muy dañina porque pues la bacteria, básicamente lo que estamos viendo ahí, después de tragarse la molécula de hidrocarburo, después de digerirla, pues en su interior hace que se emulsifique el combustible con el agua. Y si ustedes se dan cuenta, en la mano de esta persona hay unos pequeños puntos de agua que él tiene, porque esta borra contiene residuos de agua. Y esta borra y esa contaminación microbacteriana es muy lesiva para los sistemas de inyección, porque acidifica el combustible, corroe el tanque, y por supuesto cuando estas impurezas son removidas por cualquier aditivo, no solamente nuestro aditivo, sino cualquier aditivo que se le agregue a un tanque de combustible, es muy probable que remueva todas estas impurezas. Y lógicamente en un sistema de inyección a diésel es muy peligroso que estas impurezas puedan pasar a través de los filtros. Ustedes acuérdense que los filtros van perdiendo eficiencia en la medida que pasan los kilómetros o las horas, se van saturando, más aún con esta contaminación microbacteriana que termina prácticamente saturando y la bacteria tragándose el filtro, porque lo que hace es que la celulosa la comienza a digerir y deja pasar el agua a través del filtro. Y eso es peligrosísimo para el sistema de inyección. Ustedes no se imaginan los tremendos problemas que se tienen en los sistemas de inyección, con unas presiones impresionantes, 2500 bares o atmósferas, es una presión increíble. Imagínense ustedes a una dama con un taco 9 cargando en su cabeza 50 bolsas de cemento y parada sobre la punta de ese taco 9. Esa es la presión de inyección que soportan estos sistemas de inyección a diésel. Ya se imaginarán que estas impurezas pueden
dañar los sistemas de inyección. En la parte inferior vemos los lodazales y los barros que salen de un tanque de combustible subterráneo de las estaciones de servicio. Nosotros sabemos perfectamente que muchas de las estaciones de servicio y la gran mayoría de Sudamérica no hace flushing o limpiezas de los tanques de combustible, sino que simplemente cambian los tanques cuando pues se pican los tanques, cambian, y esta acumulación de estos sarros pues terminan removiéndose cada vez que la cisterna de combustible llega a la estación y pues comienza a vaciar el combustible que llega de la refinería, removiendo estas impurezas y generando problemas en los vehículos que tan pronto terminan de llenar este tanque o de vaciar el tanque de la cisterna, pues quieren ser provistos de este combustible. Ya se imaginarán cómo contaminan los tanques de las diferentes unidades, en diésel, en gasolina. Otro de los puntos importantes que hay que entender es que el carbón que se acumula en la cabeza del pistón y también sobre todo en la válvula de escape, porque no asienta bien la válvula, elevan la temperatura del motor y esto origina un mayor desgaste en la maquinaria. Ustedes no se imaginan el gravísimo problema que genera la mayor cantidad de carbón y hollín dentro de la cámara, sobre todo en la cabeza del pistón y en la válvula de escape. Recuerdo que en los videos que nos pasa la empresa sobre nuestra tecnología, sobre el catalizador, indica que si sacáramos el múltiple de escape usted vería salir fuego. Bueno, acá hay una figura para que ustedes se den cuenta que cuando la válvula de escape no asienta bien, pues ese fuego calienta el múltiple de escape que va pegado a la culata y eso le transmite calor al motor. Y quiero que sepan también que cuando pues hay un filtro de aire saturado o tenemos este problema de carbón y hollín dentro de la cámara, pues nos va a generar un mayor desgaste en la máquina. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de lo que es seguridad minera y la Administración de Salud, indica la mezcla rica con un exceso de combustible no aumentará la potencia significativamente porque el motor solo puede utilizar combustible en proporción al aire disponible. Por eso es muy importante que cuando ustedes soliciten una unidad con su mantenimiento al día, aceite, filtro de combustible y filtro de aire, muy importante, porque si el filtro de aire no es cambiado, pues vamos a tener este problema. Dice, el exceso de combustible no es quemado eficientemente en la cámara de combustión del motor y por ende el escape tendrá una cantidad excesiva de partículas y monóxido de carbono. La regulación correcta del combustible convierte el combustible a potencia con mayor eficiencia, resultando en menos consumo de combustible potencia. Además, motores con un exceso de combustible por la cantidad de aire operan a temperaturas mayores, acortando su vida útil. Miren, este tema también lo vemos mucho en ciudades de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en donde al haber menos aire, menos oxígeno en el aire, pues la máquina, la mezcla la hace más rica y esto genera un tremendo problema porque hay mayor cantidad de carbón y hollín que se acumula en la cabeza del pistón y en la válvula de escape y por esa razón pues se eleva la temperatura del motor. Hemos visto muchas unidades cuando viajan a la sierra como por temperatura se malogra la bomba de agua, estallan las mangueras y por supuesto soplan los empaques de culata, pierden compresión o se malogran los motores. Muy importante entender la problemática que origina la mala calidad del combustible, la mala calidad de combustión y el carbón y hollín acumulado internamente en la cámara, especialmente en la cabeza del pistón y en la válvula de escape. El carbón y el hollín definitivamente genera gravísimos problemas en el motor. Es el responsable prácticamente de la acción abrasiva, del desgaste prematuro de las piezas internas del motor. Y ustedes tienen que saber de que así como los seres humanos somos lo que comemos en alimento, nuestra máquina nos va a durar de acuerdo al combustible
que le estemos inyectando, a la calidad del combustible y por supuesto a la calidad de combustión que se esté dando dentro de la cámara. Si hay una gran acumulación de carbón y hollín, pues van a ver que las piezas internamente se van a desgastar muy rápidamente. La baja calidad de octanaje, por ejemplo, gasolina en Colombia, es la responsable de la mayor cantidad de carbón y hollín y desgaste prematuro de máquinas. Tenemos un caso de una empresa que tiene 150 camiones, tractocamiones, con motores Cummins que deberían durar por lo menos 1 millón de kilómetros y están haciendo sus reparaciones a los 400.000 kilómetros. Considerando que es una inversión de $120.000 cada tractomula, a un 15% de utilidad neta, estamos hablando de $18.000 al año. Esta máquina dura apenas 4 años recorriendo 400.000 kilómetros, 100.000 por año, cuando debería durar pues mínimo 10 años a 100.000 kilómetros por año. Están perdiendo 6 años. 6 años a $18.000 son $108.000 por cada unidad. Si ustedes multiplican $108.000 por 150, estamos hablando de $27 millones que está perdiendo una sola empresa de transportes debido al carbón y al hollín, debido a la mala calidad del combustible y a la mala calidad de combustión que están teniendo sus cámaras. Probablemente es esto, el tema del combustible, seguramente a un aceite que no está siendo cambiado en el momento oportuno por la gran cantidad de hollín, pero esto es en verdad lo que un empresario enfrenta. ¿Y por qué es importante hablar de este daño económico a la empresa? Porque nosotros tenemos la solución. Ustedes no se imaginan el tremendo potencial que tenemos con nuestro producto. Solamente estamos mirando apenas el ahorro del combustible, pero no estamos mirando el gran ahorro que es respecto a la vida útil del motor, al eliminar gran parte del problema que es el carbón y el hollín dentro de las cámaras de combustión, tanto en los motores a gasolina como en diésel. Ustedes no se imaginan de la tremenda oportunidad que tenemos de negocio. Solamente hemos apenas mirado el tema del consumo del combustible, pero aquí está el éxito de nuestro negocio y en los próximos meses vamos a demostrarlo con análisis de aceite. Ya estamos haciéndolo en varias empresas y ténganlo por seguro que ustedes van a tener la oportunidad de hacer un negocio tremendo con las F-TAPS y el F-Tonka. Tengan por seguro que vamos a solucionar el gravísimo problema que hoy tiene la gran mayoría de la maquinaria que hay en el mundo debido justamente a la mala calidad de combustible y mala calidad de combustión que genera la acumulación de carbón y hollín y el desgaste prematuro interno de las piezas. La destrucción prematura justamente de los motores por el hollín, eso es un tema impresionante. Para que ustedes tengan una idea, el hollín es hasta el 98% carbón, empezando con partículas de 0.03 micrones. Para que ustedes tengan una idea, el cabello humano tiene un diámetro de 100 micras. Usted lo puede ver, el diámetro del cabello humano. Micrones es prácticamente imposible verlo, pero sin embargo la acumulación del hollín y la pérdida del dispersante, por eso indica más abajo, dice, el dispersante del aceite trata de mantenerlas separadas para que no dañen las piezas. El hollín es como una lija fina para el árbol de levas, donde existe alta presión para abrir las válvulas y hasta cierto punto también para los cilindros. También llena la ranura de los anillos atascándolos y se acumula en la corona de los pistones y la culata, haciendo subir la temperatura del motor. Cuando el nivel de hollín consume el dispersante del aceite, y ahí es muy importante ver ese punto, las partículas se aglomeran y forman un lodo, reduciendo el flujo del aceite, entupiendo el filtro y causando la abertura de la válvula de alivio de presión, habla del filtro, la abertura de la válvula del filtro de aceite, liberando en el filtro de aceite. El lodo también se acumula en toda la superficie del motor, reduciendo la transferencia de calor al aceite y al aire. Ustedes no se imaginan
lo que viene en adelante con nuestra tecnología, porque vamos a demostrar justamente que es gracias a nuestra tecnología que vamos a minimizar la formación de carbón y de hollín, que es el responsable básicamente del desgaste prematuro del motor. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo también aquí en Perú, pero mucho más agresivo en zonas en donde básicamente llueve mucho, están a más de 2000 metros del nivel del mar. Lógicamente no hay un programa de limpieza de tanques de combustible y es muy posible los estén haciendo a una frecuencia que no sería la recomendable, el poco análisis del aceite para saber pues el desgaste prematuro de las piezas debido justamente a la formación de hollín. Y esta formación de hollín es básicamente por la mala calidad del combustible y la mala calidad de combustión, básicamente por eso. Señores, el combustible es el principal costo operativo para cualquier maquinaria. Aquí tenemos una información del Ministerio de Transporte de Colombia sobre la distribución de costos operativos variables de una flota de transporte terrestre de carga pesada en Colombia según el tipo de terreno de operación. Porque lógicamente una cosa es operar en zona montañosa, ondulada o en plano, en costa. Ahí vemos que en costa tenemos un costo operativo del combustible de 46.2%. En la zona de sierra o ondulado es mayor, 54,9%, y en montañoso aún mucho mayor, 63,9%. Eso es muy importante entender que en zonas justamente en donde, en la sierra, en donde las ciudades quedan a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, donde hay una variación de temperatura entre frío, calor, en donde llueve mucho, pues el costo operativo del combustible es mucho más alto que se genera sobre la vida útil del motor, son muchísimo mayores. Ustedes no se imaginan, debido a la alza del combustible, las empresas tienen que ser muy cuidadosas con los costos operativos. Y en el combustible prácticamente está el consomé. Y nosotros tenemos la solución para ese tremendo problema. No solamente estamos solucionando el alto costo del combustible, estamos solucionando, señores, el gravísimo problema de la menor vida útil del motor, porque básicamente nuestra tecnología reduce la formación de carbón y de hollín dentro de la cámara de combustión. Eso es algo espectacular, señores. Y eso es medible y cuantificable. ¿En dónde? En el análisis de aceite. Eso todavía no lo hemos tocado como fuente principal de ahorros. Les aseguro que eso es 100 veces más importante que el ahorro del combustible. Y se los puedo demostrar económicamente. Otro tema muy importante es el costo social respecto a los gases tóxicos que hoy nos enferman. Mucha gente hoy enferma debido justamente, a pesar que nunca ha fumado, debido justamente a los gases tóxicos emitidos por los motores a gasolina. Como vemos, los principales gases tóxicos, que son muy dañinos, sobre todo en motores a diésel, lo vemos en color amarillo. Ahí tenemos el dióxido de azufre, muy peligroso. Este es el que irrita la membrana surfactante de los pulmones, y esta membrana es la que permite justamente el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno. Nos permite respirar. Hoy por hoy muchas criaturas sufren de alergias justamente contra este tipo de gases y enferman rápidamente, y los ancianos y los niños son los que principalmente están sufriendo por estos gases, así como el otro gas que lo tenemos en color turquesa, que es los óxidos nítricos. Estos dos son tremendamente dañinos para el ser humano y están generando la mayor incidencia de cáncer de pulmón. Nuestra tecnología permite, señores, reducir hasta 85% las emisiones de estos gases que hoy nos están condenando a morir enfermos con cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Así que
en nuestra empresa no solamente estamos ayudando a solucionar el alto costo del combustible, no solamente estamos prolongando la vida útil del motor y también de mantenimiento, sino que tenemos un compromiso de responsabilidad social con el mundo, con la humanidad, con nuestros hijos, porque estamos ayudando a reducir tremendamente estos gases tóxicos que nos están enfermando, nos están matando. La solución definitivamente son las CFTAPS y el F-TONCA. La principal propiedad del F-TAPS y el F-TONCA es que es un catalizador. Para esto tendremos que entender cuál es el componente principal de las F-TAPS y el F-TONCA. Y tenemos que saber que es 100%, y escuche bien esto, 100% organometálicos. Organo, carbono. Metálicos, metales. Y tenemos que entender qué es el combustible. El combustible es hidrocarburo, hidrógenos y carbonos. ¿Y qué son las F-TAP y el F-TONCA? Pues organometálicos. Y como organo, ¿qué tenemos? Dos carbonos, enlaces de hidrógeno y metales. ¿La parte combustible cuál es? La parte combustible son los carbonos y el hidrógeno. Y los enlaces metálicos, justamente, ahí está el secreto de las F-TAPs y el F-TONCA. Los enlaces metálicos son los que nos permiten las tres propiedades de catalizador, efecto detergente y antifriccionante. Porque la propiedad de superaditivo la estamos dando nosotros al agregar más carbono e hidrógeno, haciendo más combustible, más inflamable el diésel, más explosiva la gasolina, porque estamos agregando carbono e hidrógeno. Pero la gran diferencia con el resto de aditivos en el mundo, y eso es lo que tenemos que entender, la competencia no tiene eso. La competencia tiene algunos antidetonantes que son productos químicos que definitivamente retardan, ¿no?, la explosión de la gasolina o la inflamación del diésel, pero son contaminantes. En cambio nosotros no, estamos superaditivando el combustible con más carbono, más hidrógeno, pero los enlaces de metales, ahí está el secreto, que nos permite primero, como catalizador, aceleramos y completamos el quemado del combustible. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo realiza? Pues ya hemos visto que una molécula de octano, de 8 carbonos, la hace estructurada, de tal manera que se van a acoplar estos organometálicos o compuestos sándwich, de tal manera que cuando se quema el hidrocarburo, conjuntamente con los organometálicos, se quema la parte de carbono y de hidrógeno, liberando los enlaces de metales en el momento oportuno de la explosión en gasolina o de la inflamación en diésel. Y estos metales salen como balas incandescentes a nivel molecular, porque estamos hablando de nanotecnología, señores. 10 a la menos 9. Estamos hablando de a nivel molecular y de átomos. En ese momento se rompen los enlaces de metales y salen disparados en todas direcciones como balas incandescentes a nivel molecular. ¿Y qué van a hacer dentro de la cámara si está compresionada justamente la mezcla aire-combustible? Pues va a casi completar el quemado del combustible, porque estamos con estos enlaces de metales que salen en todas las direcciones, prácticamente casi completando todo el combustible que se ha inyectado dentro de la cámara, y ahí radica el secreto de las CFTAPs, porque estamos quemando casi todo el combustible dentro de la cámara, que es donde se debe quemar. ¿Y esto qué genera? Esto genera dos cosas principalmente. Una, mayor eficiencia en el quemado del combustible. Eso es economía para nuestros bolsillos. Eso es reducción de costo operativo en combustible para las empresas. Y segundo, al quemar mejor el combustible, escuche bien esto por favor, minimizamos la formación del carbón y del hollín, que es el responsable
solamente del desgaste prematuro de la maquinaria. Lo que tenemos en manos. Tenemos una tecnología revolucionaria, extraordinaria, única. Tenemos oro en polvo. Lo dice Raúl Serrano, yo lo entiendo. Yo tengo experiencia en la venta de tecnologías y se los puedo asegurar. Nunca me he encontrado que pese 4 gramos, que sea tan efectivo, tan eficiente, tan eficaz, tan simple, que da una solución, no solamente al alto costo del combustible, sino principalmente a la vida útil del motor. Porque al quemar casi todo el combustible, no solamente genero economía, principalmente estoy ahorrando máquina. Si genero un sol en Perú de economía de combustible, estoy ahorrándome 100 soles de máquina, señores. Porque así es la relación de 100 a 1. Nosotros solamente estamos explotando la parte del ahorro del combustible, más no estamos explotando la parte del ahorro de maquinaria. Y esto es muy importante, por eso el catalizador acelera y completa el quemado del combustible dentro de la cámara, minimizando la formación de carbón y hollín, porque estamos mejorando la calidad de combustión. Mejoramos la calidad del combustible con la propiedad de superaditivo, porque estamos agregando más carbono y más hidrógeno. Pero mejoramos sobre todo la calidad de combustión con el catalizador, porque estamos quemando casi por completo todo el combustible. Y estas dos propiedades de superaditivo y de catalizador se van a maximizar únicamente y cuando primero pase usted la etapa de limpieza y acondicionamiento. Entiendan por favor los distribuidores que la F-Taps y el F-Tonka no es una tableta milagrosa ni es un polvo milagroso que de la noche a la mañana usted puede agarrar y puede asegurar que a la primera dosis usted va a ahorrar 25% en gasolina o 15%. Por favor, no es así. Esto es un tratamiento. El tratamiento implica una fase, una etapa inicial de limpieza del carbón y del hollín en la cabeza del pistón, principalmente para evitar el autoencendido en gasolina, por ejemplo. Ustedes imagínense la cabeza del pistón con carbón y hollín, y que lógicamente en la etapa de explosión adquieres 1648 grados de temperatura. En el siguiente ciclo, después del escape, pues viene la admisión. El pistón va a bajar y va a tener ese carbón caliente en la cabeza del pistón, y cuando la mezcla aire combustible en gasolina impacte y se comienza a compresionar la cabeza del pistón, esta mezcla pues va a comenzar a prenderse la gasolina antes de que el pistón llegue al punto superior o punto muerto. Y esto ya está generando, una, deseconomía en el combustible, y dos, estamos generando un problema en la combustión, porque al momento de que se hace la chispa, lógicamente va a haber una mala combustión. Y esto genera deseconomía en el combustible. Además, estás esforzando la máquina porque los gases se están expandiendo. Y otro punto muy importante es que si la válvula de escape también tiene carbón y hollín, cuando se compresiona esta mezcla, estás perdiendo parte de la mezcla aire-combustible por la válvula de escape, y por eso sale una flama, y vemos en el video que nos da la empresa, cuando indica, si usted retirara el múltiple de escape, vería salir fuego de la cámara, ¿verdad? Porque lógicamente a través de la válvula de escape pierdes compresión, y al momento de la chispa de la bujía, pues se inflama, se explota el combustible, no solamente dentro de la cámara, sino fuera, que no debería ser. Esto nos genera problemas de temperatura. La temperatura, la mayor temperatura en el motor dilata las piezas, mayor fricción, mayor desgaste, pérdida de propiedades de aditivos y detergentes en el aceite, pérdida de viscosidad, menor vida útil del motor. Señores, las F-Taps inician un proceso de tratamiento extraordinario al limpiar el carbón y el hollín de la cabeza del pistón y de la válvula de escape. No solamente minimizan la formación de carbón y hollín con la propiedad de superaditivo, no solamente estamos quemando
mejor el combustible y haciendo una mejor combustión, sino que además estos metales, cuando salen en todas las direcciones, al inflamar, impactan también en todas las direcciones dentro de la cámara, y así impactan en la cabeza del pistón, en la válvula de escape, en la bujía, en la válvula de admisión, en toda la cámara, en la camisa, en el cilindro, de tal manera que va desincrustando, va limpiando todo el carbón y todo el hollín, y usted lo va a ver a través de la válvula de escape, usted va a ver en el tubo de escape cómo comienza a salir el carbón, no se asuste. Asimismo, el primer cambio de aceite usted lo va a ver totalmente sucio. Usted debe recomendar inclusive que si una persona cambia los 5.000 kilómetros, lo cambie unos 500 kilómetros o unos 1.000 kilómetros antes de, porque definitivamente ese aceite va a salir demasiado sucio con mucha cantidad de carbón y hollín, porque lo estamos limpiando la cámara. De la misma manera, en una maquinaria diésel, si trabaja 250 horas el cambio, pues cámbiela a las 200 en el primer cambio. Más aún si usted tiene un aceite ya iniciado, que está cercano al... es muy probable que termine ensuciándose mucho más que lo normal y hasta puede consumir un poco más de combustible. No se asuste. Mientras esté en la etapa o proceso de limpieza o descarbonización, entienda usted, eso puede suceder, pero no significa que no funcione la tecnología. Usted está en la etapa de limpieza, en la etapa de quitar el carbón, el hollín, y posteriormente se va a formar la película antifriccionante sobre una superficie limpia, como vemos aquí, la cabeza del pistón. Sobre esta superficie limpia se va a formar, pues por supuesto, la película antifriccionante y también sobre la cavidad del cilindro, de tal manera que vamos a evitar el rozamiento metal con metal y el desgaste de la máquina. Aquí vemos abajo, y esta figura siempre la observamos, cómo el carbón y el hollín, lógicamente en esta figura, vemos ahí en la válvula de escape, vemos la cantidad de carbón y hollín en el asiento de la válvula de escape, vemos la cantidad de carbón y hollín en la cámara, ¿no? Y la superficie rugosa que presenta la parte cilíndrica. Y sin embargo acá observamos cómo la válvula de escape, el asiento está totalmente limpio, de igual manera la válvula de admisión. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento que va a compresionar el pistón la mezcla aire-combustible, porque estamos hablando acá de una cámara de combustión a gasolina, definitivamente va a compresionarla mejor y va a explotar mejor esa gasolina y se va a quemar mucho mejor. Y además de esto tenemos, pues miren la cavidad, la parte del cilindro, tenemos una superficie totalmente lisa en la cual se ha formado la película antifriccionante. Y esta película antifriccionante es la que evita el rozamiento metal con metal, evita el desgaste del motor. Nuestro producto es un producto cuyas propiedades prácticamente son completas, porque esta formación del antifriccionante también evita la formación de carbón y hollín, que se acumule el carbón y hollín. ¿Qué pasa si usted deja de usar la tecnología durante un tiempo? Pues se va a eliminar esta película antifriccionante, se va a volver a depositar el carbón y hollín y usted va a regresar a esta etapa en la cual va a encontrar carbón en la cabeza del pistón y en la válvula de escape, y eso lógicamente va a hacer perder de dinero porque usted va a comenzar a consumir más combustible, el aceite nuevamente se va a ensuciar mucho más rápido y eso va a generar una menor vida útil de su máquina. Entonces, para entender bien las propiedades y los beneficios de la tecnología, tenemos que saber que existe una primera etapa. El efecto detergente de limpieza del carbón y del hollín, muy importante, y la formación de la película antifriccionante con los organometálicos. Estas tres propiedades, catalizador, efecto detergente y formación de la película antifriccionante, se da gracias a los metales. Solamente la propiedad de superaditivo se da al agregar el carbono y el hidrógeno. Pero esto a su vez, en esta etapa, usted tiene que observar bien el tema del aceite del motor versus el consumo de combustible. Porque si usted tiene un motor, por ejemplo, de un auto, de un amigo, que tiene 150.000 kilómetros o 200.000 kilómetros, que de repente ya está consumiendo algo de aceite, y lógicamente, usted le va a vender un sobre de F-TAPS para que inicie su proceso, y tiene 4.000 kilómetros el aceite y él lo cambia a los 5.000, ¿qué cree que va a pasar con ese aceite? Ese aceite se va a ensuciar más de lo normal. Y lógicamente, él probablemente no tenga ahora. Es más, te puede indicar inclusive, estoy consumiendo un poco más de combustible.
porque lógicamente va a pasar 4.400 kilómetros en el primer tanque, 4.800 kilómetros en el segundo tanque de combustible, en el proceso de limpieza del carbón y hollín y en la formación de la película antifisionante, pero ya está consumiendo más combustible, porque el aceite va a tener más cantidad de hollín. Y eso aumenta, lógicamente, el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque haces perder viscosidad en el aceite, se aglomera, se aglutina el hollín, y esto genera, lógicamente, que tú comiences a consumir más combustible, porque hay más fricción, hay más esfuerzo de las partes internas de la máquina. Por eso es importante que entiendas que cuando cambias el aceite, tanto en un motor a gasolina como en un motor a diésel, tú vas a poder recién maximizar las propiedades de superaditivo y catalizador. En una segunda etapa se maximizan estas propiedades de superaditivo y catalizador. ¿Por qué? Porque ya estamos con un aceite nuevo habiendo pasado la primera etapa. Y ahí sí vamos a ver el aumento del rendimiento del combustible. Vamos a tener, por ejemplo, un 15% de ahorro en diésel, hasta un 25% en gasolina y en GLP hasta un 35%. Nosotros en Piura tenemos a una asociación de taxistas, esta semana me ha prometido nuestros amigos espartanos, que tienen un equipo de ingenieros que están trabajando extraordinariamente con un grupo de taxistas que vamos a filmar. Vienen ahorrando todos los días a razón de 10 a 10 soles 50 de gas, de GLP. Normalmente usaban 30 soles diarios, ahora están usando 19 soles 50 o 20 soles de GLP. Es algo impresionante. Tenemos el testimonio de toda una asociación de taxistas que tienen este ahorro. Ya acondicionaron, ya limpiaron la cámara, ya formaron la película antifisionante y ahora lógicamente están maximizando las propiedades de superaditivo y catalizador. Por eso es importante que ustedes entiendan este tema de la primera etapa y lo que podría darse con un aceite que ya está para cambio y con una máquina que ya tiene cierto recorrido y que por supuesto puede estar consumiendo algo de aceite. Es muy importante que lo entiendan. Acordémonos que en esta primera etapa entonces estamos eliminando los depósitos de carbón y hollín y así los vamos a ir eliminando permanentemente. Los pocos depósitos de carbón y hollín que luego, después ya de pasar esta etapa, pues estamos aprovechando la propiedad de superaditivo y catalizador y la formación de carbón y hollín va a ser mínima. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente con menos carbón y hollín formándose dentro de la cámara, que es el principal problema hoy de la menor vida útil de los motores, estamos aumentando la lubricación del motor porque el aceite se va a mantener en mejores condiciones. Las propiedades de aditivo, detergentes, dispersantes se van a mantener y usted va a poder al tercer cambio, y yo lo reto que a ustedes, a sus clientes, les pidan, usando la tecnología de manera continua, al tercer cambio de aceite usted mande a analizar ese aceite. Se van a sorprender sus clientes. ¿Saben por qué? Porque ese aceite va a estar en mejores condiciones, va a tener un paquete de aditivos y detergentes y además va a tener menos partes por millón de metales presentes. ¿Y eso qué significa? Significa mayor vida útil del motor. Eso se puede cuantificar, eso es medible y podemos decir con exactitud cuánto más podría estarse aumentando la vida útil de la maquinaria. Ustedes no se imaginan que ahí está el verdadero ahorro y con nuestra tecnología apenas hemos comenzado a dar ahorros en combustible, que es el menor ahorro. El principal ahorro es vida útil de máquina. ¿Aumentamos los caballos de fuerza? Por supuesto que sí, porque estamos quemando con el catalizador casi por completo el combustible, gracias a que los enlaces metálicos se rompen y lógicamente hacen más explosiva la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. Aumentamos la tasa de octanaje en 4.4 octanos, en el caso del diésel en 4 puntos el índice de cetano, lo hacemos más inflamable el diésel. Mantenemos limpios los inyectores, válvulas y sensores de oxígeno. Hace poco coloqué un tanque de combustible de una camioneta Toyota, una Prado, de nuestro amigo Daniel García, que es hijo de nuestro líder regional en Colombia, Gerson.
impresionante el tanque, 15 años y ese tanque estaba totalmente limpio, señores, gracias a la acción de los organometálicos que han limpiado y han mantenido el tanque de una manera espectacular. De igual manera, el sistema de inyección. Y esto es algo muy importante, pero también hay que entender que si no limpiamos el tanque, sobre todo un tanque a diésel de maquinaria, antes de usar nuestra tecnología, cuando la maquinaria tiene más de 3 años o está expuesta a situaciones muy agresivas de altura, en minería, donde hay mucha contaminación, donde llueve mucho, el programa de limpieza de tanques tiene que hacer mínimo una vez al año, mínimo la limpieza del tanque, si no es que son 2 veces, al iniciar la temporada de lluvias y al terminar la temporada de lluvias. Pero es muy importante la limpieza, un programa de limpieza de tanque de combustible antes de iniciar con nuestra tecnología, sobre todo lo que es maquinaria diésel, para maquinaria pesada de línea amarilla o tractocamiones, porque los sistemas de inyección cuestan muchísimo dinero, $4,000, y en maquinaria de línea amarilla puede llegar a costar cada inyector bomba, si son electrónicos o electrobombas, pueden costar $7,000, $8,000, ustedes no se imaginan. Reducir las emisiones de gases tóxicos hasta en un 85%, gracias a que estamos mejorando la calidad del combustible y la calidad de combustión. Y eso nos permite quemar el combustible casi por completo y los hidrocarburos que van a salir prácticamente por la válvula de escape son apenas un porcentaje que ya se ha quemado dentro de la cámara, como debe ser. Una recomendación para el protocolo de pruebas muy importante. Hay que saber diferenciar un particular de una flota. Yo sé que los distribuidores tienen muchas ansias y muchas ganas de ser exitosos en sus negocios, pero ustedes tienen que entender que el perfil de un dueño de un camión o de 2 camiones, que es un particular, es totalmente diferente al perfil de una empresa. No se puede atacar comercialmente y técnicamente de la misma manera, de ninguna forma. En el particular, tú tienes que explicarle el proceso del tratamiento de la tecnología. Es importante lo que hemos hablado acá. Él tiene que saber cómo va a actuar la tecnología. Es muy probable que cuando tú le ofrezcas la tecnología, él no te acepte cambiar su aceite para iniciar con aceite nuevo. Definitivamente no lo va a aceptar. Por lo tanto, tú tienes que explicarle que vas a aprovechar, pues con el aceite que tiene, el tratamiento para poder limpiar de carbón de hollín inicialmente y posteriormente la formación de la película antifriccionante, y después de ese cambio de aceite vamos a tener un segundo periodo en el cual vamos a maximizar las propiedades de superaditivo y catalizador y vamos a encontrar los verdaderos ahorros de nuestra tecnología. Es probable que tengamos algo de ahorro, pero si cuanto más cerca se encuentre ese aceite al cambio, a su cambio normal o habitual, si tú usas la tecnología, es muy probable que sea tanto menor el ahorro, porque se te va a cruzar la calidad del aceite con la cantidad de hollín que se va a acumular en el aceite, con el ahorro de combustible que pueda generar la propiedad de superaditivo y catalizador. Por supuesto, en una cámara sucia no vas a poder maximizar ese ahorro. Se va a maximizar una vez que la cámara esté limpia. Otra cosa que es importante, tienes que verificar que el tanque de combustible esté limpio. Tienes que advertirle que lógicamente tenemos que asegurar que el tanque esté limpio, porque si no puede remover las impurezas del tanque y mandarlas al sistema de inyección y generar un problema. Tenemos que indicarle también que al cambio del aceite vamos a maximizar entonces el ahorro del combustible, entre otros. Por ejemplo, vamos a maximizar el cambio del aceite. Al tercer cambio de aceite, él se va a dar cuenta que su aceite está en mejores condiciones y le recomendaría que si va a extender el periodo lo haga a través de un análisis de aceite. Nadie puede, con la facilidad del ojo humano, del aceite, poder decir yo extiendo 1,000 kilómetros o 2,000 kilómetros más el aceite. No, lo profesional es hacer un análisis de aceite y observar el paquete de aditivos y detergentes y observar las partes por millón de metales que contiene el aceite para recomendar una extensión del periodo de cambio de aceite y filtros. Eso es lo profesional. Luego, pues vamos a continuar usando la tecnología con esta persona y le vamos a indicar cómo vamos a reducir estos costos operativos
Y sobre todo, cuando vean el análisis de aceite en el tercer cambio, vean las partes por millón de metales, cómo se vienen reduciendo comparado con el aceite habitual que él cambiaba. Y obsérvese usted cómo puedes cuantificar la mayor vida útil del motor. Ahí con ese análisis de aceite recién puedes decirle, usted puede extender hasta 2.000, 3.000 kilómetros más el aceite. Eso se lo va a decir el análisis de aceite. En cambio, para una flota, pues normalmente ellos tienen estandarizado una marca, modelo, o unas, y estas, por supuesto, para que puedas hacer tú una prueba exitosa, tú lo primero que tienes que pensar es que tienes que tener una unidad representativa de su flota. Pueden tener 2 marcas, 2 modelos. Tú tienes que buscar siempre en lo posible de tener una o 2 representativas de la flota. Y cuando hablamos de representativas, significa que por marca, modelo y año sea el promedio de la flota y sea representativa, para que mañana pasado puedas proyectar los ahorros. Porque si no, mañana pasado te sale exitosa la prueba y el dueño te va a decir, sí, pero en esa unidad que hiciste, digamos, son pocas las unidades que tengo ahí. O sea, no podíamos asegurar que ese mismo ahorro va a ser para toda mi flota. Y lógicamente hiciste un trabajo por las puras. Por esa razón es importante que sea representativa de la flota. Y en coordinación con el jefe de mantenimiento, o el jefe de operaciones, o el jefe de flota. Luego, una vez que has identificado esa unidad, tienes que verificar que su sistema de inyección esté en buen estado. ¿Y cómo lo puedes verificar? Te van a dar el promedio de consumo de la flota. Por supuesto, tienes que ver que sea de la misma marca, modelo y aproximadamente año. Y tienes que compararlo con el consumo individual de esa unidad que te están dando. Si el consumo de esa unidad es igual al promedio de esa flota o está por encima de ese promedio, entonces acepta dicha unidad, porque el sistema de inyección va a estar en buen estado. ¿Qué es lo que pasa? A veces los jefes de flota te dan cualquier unidad o te dan la unidad que está fallando. Porque dicen, a ver, vamos a probar tu producto ya que limpia, a ver que limpia el sistema de inyección. Y de repente no es que esté sucio, sino es que ya tienes un inyector que ya no está pulverizando bien, sino que está lógicamente con problemas y ya está goteando. Y prácticamente si te da esa unidad, te está condenando al fracaso. Porque en esa unidad, ten por seguro que vas a tener 15, 20% más de consumo con ese inyector. Vas a tener problemas. Y encima va a entrar la tecnología a limpiarlo, probablemente lo desboque y peor aún, termines mal con esa prueba. Por esa razón es importante que ustedes entiendan que la elección de la unidad es muy importante para el control justamente de la prueba y que sea exitosa. Luego, le vas a pedir el mantenimiento al día, es decir, su aceite, su filtro de aceite, su filtro de combustible y su filtro de aire. Muy importante el filtro de aire, no se olviden. Acuérdense que en un motor, tanto el aire como el combustible es importante para la mezcla. Si tenemos un filtro de aire que no se ha cambiado y está hasta cierto punto saturado, vas a tener un mayor consumo de combustible porque vas a tener una mezcla más rica en combustible, pero eso significa que va a haber mayor formación de carbón y hollín. Y eso genera más desgaste y todos los problemas que conocemos de temperatura, pérdida de calidad en el aceite, porque lógicamente se va a contaminar más con carbón y hollín. Muy importante el mantenimiento al día. La limpieza del tanque de combustible es una condición muy importante para evitar cualquier problema de reclamos, lógicamente, al removerse estas impurezas dentro del tanque y que puedan generar daños en los sistemas de inyección que son tan costosos. Luego, cuando ustedes hagan la prueba, en un primer cambio, ese aceite va a salir muy sucio. Les recomiendo, por favor, cambiarlo un 20% antes del periodo, ya sea en recorrido o en horas máquina, un 20% antes de. Y explíquenle por qué. Porque ese aceite, a ese momento, a ese cambio, un 20% antes de, va a salir mucho más sucio o igual de sucio que si estás en el periodo de cambio normal. 5.000 kilómetros para un auto, 10.000 o 15.000 kilómetros para un camión o un tractocamión. Luego, el segundo cambio de aceite va a salir mucho más limpio. Pero es en el tercer cambio de aceite o en el cuarto, en donde ustedes necesitan a la empresa que por favor saque un análisis de aceite. Ahí es donde ustedes van a lograr un cliente
totalmente fidelizado. Tengan la plena seguridad que ese aceite va a salir en mejores condiciones, con un paquete de aditivos y detergentes extraordinario, con menos partes por millón de metales. ¿Por qué? Porque básicamente hemos reducido la formación de carbón y hollín, que es el principal problema del desgaste de los motores, hoy por hoy. Eso es lo más importante. Siempre recalco el ejemplo de una maquinaria a diésel, por ejemplo, una maquinaria de línea amarilla, de un Caterpillar, por ejemplo, un 320D, que cuesta una retroexcavadora $320.000 y que hace su overhaul a las 18.000 horas. Pues señores, imagínese usted que comience a usar nuestra tecnología y que las partes por millón de metales se reducen, de tal manera que podamos proyectar un 33% más de vida útil de máquina. 33% más de 18.000 horas son 6.000 horas más. Estamos hablando de 24.000 horas. Esas 6.000 horas más, por el costo de la hora máquina de $80 por hora, significarían $480.000. 6.000 horas por $80, la hora son $480.000 más que el costo de la maquinaria, que es de $320.000. Y si ustedes van a proyectar el ahorro en esas 6.000 horas de combustible, imagínense usted, a $3 el galón de diésel, por 3 galones por hora, por 6.000 horas serían $54.000. El ahorro neto del 10% con nuestra tecnología serían $5.400. El ahorro neto. $5.400 contra $480.000 de ahorro, prolongando el 33% más de vida útil de máquina, que son 6.000 horas más. ¿Dónde está el ahorro? 5.400 contra $480.000. Les vuelvo a repetir, ¿dónde está el ahorro? En la vida útil de la máquina. Señores, y eso hasta el momento no lo venimos explotando. Ya se imaginarán el tremendo negocio que va a ser para nosotros. Yo les auguro un éxito rotundo cuando nosotros comencemos a demostrar el tema con análisis de aceite, prolongando los mantenimientos, y las empresas se den cuenta que vamos a tener la solución no solamente al alto costo del combustible, sobre todo a la mayor vida útil de la máquina. Ya vamos a comenzar una prueba con Colombia, con 2 máquinas reparadas, 2 motores Cummins, las cuales nos van a servir de guías, con un ingeniero mecánico que está al tanto de esto, y vamos a hacer una prueba, estoy seguro, muy exitosa, y de ahí para adelante les aseguro y les auguro que vamos a vender las F-TAPs como se venden hoy aspirinas en el mundo. Van a ver. Y por supuesto vamos a proyectar esos ahorros de la vida útil del motor y proyectar la reducción en el consumo de combustible diésel y de combustible en general en gasolinas. Bien, amigos, esta exposición básicamente ha pretendido explicarles a ustedes por qué razón yo considero las F-TAPs y el F-TONCA como la mejor alternativa viable hoy por hoy para el alto costo del combustible, además de reducir los costos operativos y de mantenimiento para la gran mayoría de flotas y maquinaria en el mundo, y el cuidado de nuestro medio ambiente. No sé si hubiese alguna pregunta o participación. De mi parte, esta ha sido la presentación el día de hoy, y si bien en sala quieren dar participación, algunas preguntas, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Muchas gracias a nuestro líder ejecutivo ahora de la compañía, el señor Antonio Miguel Seminario, por esta presentación tan completa, con bastante detalle y perfectamente bien explicada. Vamos a pasar en este momento nada más para compartir con ustedes las promociones que tenemos vigentes. No sé si me puedan confirmar aquí a través del chat si ven mi pantalla. Perfecto, ven mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Tenemos todavía lo que es la promoción Hazte Socio Ejecutivo Plata. Como ustedes saben, ¿cómo se hace socio? La primera forma, patrocina 3 distribuidores y que cada uno patrocine 3. Y la segunda forma es patrocina 6 distribuidores directos.
Al juntar estos requisitos, estar el distribuidor, o sea, ustedes activos con 55 puntos y que 3 de ellos estén con 55 puntos. Si ustedes inscriben dentro del mes en que vayan a ser ejecutivos plata a más de 3 personas, ya cuenta como activación de esos distribuidores. No hay necesidad de inscribirlos y además activarlos, siempre y cuando sea dentro del mismo mes. Esta promoción está válida hasta el 31 de octubre. También tenemos nuestra promoción internacional de reclutamiento, que se hizo una extensión hasta el 31 de octubre. Todos aquellos que se inscriban a nivel internacional con la membresía Freedom recibirán los beneficios de la membresía presidencial. Última extensión hasta el 31 de octubre. Esta promoción ya no la vamos a tener en mucho tiempo, así que todos sus socios, toda su gente, toda su red aprovechen esta promoción. Para aquellos que ya son Freedom o ya son ejecutivo, simplemente con que compren otro paquete Freedom, automáticamente suben a presidencial. También tenemos la promoción del Mitocell, que en la compra de 3 botes se llevan 1 de regalo, en la compra de 5 botes 2 de regalo y en la compra de 10 6 de regalo. Recordarle a todos nuestros socios que estamos en espera de recibir el producto, seamos pacientes, en México todavía no llega. Todo esto se estará informando a través de las redes sociales. De antemano agradecemos su paciencia, no tenemos ahorita una fecha exacta, pero ya está en camino esta segunda producción de Mitocell. Así que aprovechen la promoción, no hay ningún problema, se va a surtir. Todo lo que ustedes compren se va a surtir en cuanto llegue a sus países. Aquí en México, como les comento, no tenemos fecha, pero se les estará notificando a través de las redes sociales y del back office. Y pues por supuesto tenemos para todos nuestros socios de México lo que es el Tour México Noviembre 2016. 5 ciudades, conoce tu oportunidad de negocio y sé exitoso. Invitados especiales, nuestro director de FGB Latinoamérica, el ingeniero Miguel Cabañas, el doctor Raúl Ábalos, nuestro experto de la salud, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, y nuestro fundador y CEO, Raúl Serrano. Tendremos reunión de oportunidad de negocios, va a haber un seminario Mentoría Millonaria con un costo de 400 pesos. Este es cupo limitado, incluye cena de negocios con Raúl Serrano, nuestro fundador y CEO. Y también habrá un seminario, el dúo dinámico, por el doctor Raúl Ábalos, ADN Protector y Mitocell. Ciudades y fechas: Tapachula, Chiapas, lunes 7 de noviembre, Oaxaca, miércoles 9 de noviembre, Puebla, jueves 10 de noviembre, Querétaro, lunes 14 de noviembre y Aguascalientes, martes 15 de noviembre. Habrá reconocimientos, entrega de pines a todos nuestros socios que hayan adquirido un rango o hayan subido de rango. Habrá promociones únicas que no va a haber ni en las oficinas corporativas ni en el back office, así que aprovechenlas, y mucho más, sorpresas para todos los asistentes. ¿Y qué promoción hay con respecto a esta gira? Pues válida del 15 de octubre al 7 de noviembre. Asiste sin costo al seminario Mentoría Millonaria y a la cena con nuestro fundador Raúl Serrano. Muy sencillo, califica y gana. Es muy fácil, solo tienes que patrocinar 4 distribuidores dentro de este tiempo, del 15 al 7 de noviembre, en tu primer nivel. No te pierdas este evento que potencializará tu negocio. Repito, promoción del 15 al 7 de enero, patrocina 4 distribuidores frontales en tu primer nivel y tendrás la cena sin costo y el seminario dependiendo en la ciudad que te vayas a presentar. Así que por mi parte sería todo. Recordarles que el próximo miércoles a la misma hora en el mismo enlace tendremos la segunda parte de este seminario impartido por nuestro líder ejecutivo, el señor Antonio Miguel Seminario. Recordarles que vamos a borrar lo que son los registros, ya que llegó la sala al límite de registros. Por si llegan a recibir algún correo en donde se les notifique la cancelación de su registro en la webinar, no se preocupe, vuelva a hacerlo simplemente ingresando nuevamente a www.fgbamerica.info,
para poder recuperar su registro tanto para la sala de los lunes, que es la reunión para México, como la de los miércoles, que es la webinar internacional. Por mi parte sería todo. Me despido en nombre de nuestro gerente de Perú y de Colombia, el ingeniero Julio Soler, de nuestro director de operaciones, el ingeniero Miguel Ángel Cabañas, José Luis Abed, encargado de soporte y atención a clientes para todos ustedes, y desearles que tengan una excelente noche, todo el éxito del mundo y hasta la próxima.